Uy, no veo nada, ¿eh? No veo nada. Ahí, así me amplias un poquito la letra. Ahí arriba donde dice crear un nuevo proyecto en C Sharp. ¿No te aparece? Abrí. Agrandame la letra porque no distingo. ¿No podés ampliar la letra? ¿No le tenés que dar next? ¿No es eso de console, del console app? Claro. Lo que está arriba de todo. No, la verdad es que no veo nada, ¿eh? Es muy chiquita la letra para mí. Ale, probá a darle doble clic a donde dice console app. Ahí. No. Bien. Creo que es ese. Sí, claro. Ahí lo que es el nombre del proyecto y después en location vas a tener dónde vas a crear. Sí, ahí es. Yo te diría que lo saques de source repos más que nada para que después te sea accesible fácilmente. Ay, ¿ven algo? Yo no veo nada. Ponele en puntitos y elegí otro directorio. No sé, yo tengo una carpeta llamada, no sé, cursada. Sí, yo también tengo la materia de técnica de programación y programas de C Sharp, por ejemplo. Yo le dejan descarga. No, claro, ponelo. Júntense todos los proyectos. No veo nada. Claro, ahí le tenés que dar a siguiente, dale. Que sería lo azul. No, lo de. No, está compartiendo pantalla. Ahí está. Ahí tenés que poner la opción 5. Bueno, elegí la 6, porque no, se ve que no configuró la 5. Ah, bueno, yo no lo veo. Yo no veo si las opciones que tiene. Apareció 6 y 7. ¿Qué? Es lo último, Ale. 6 y 7 fueron las opciones que le aparecieron. Claro, que es lo último. Entonces no lo instaló como... Le pasó como a mí. Yo lo que hice fue con la última versión del Visual, o sea, el 2022, instalé las versiones viejas de .NET nada más. Solo eso hice. No tuve que instalar una versión vieja de Visual. ¿Te bajaste los complementos en ese Visual Studio? Claro, porque ahí te dice... Lo único que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, cuando habla de runtime, es entorno de ejecución. Claro. Tienen diferentes nombres. Por eso les decía que cuando descargaban el último, cuando hacen la instalación, yo les puse lo que tenían que cliquear para poder... No, es que yo cliqué todo, pero se ve que no me... No, hay alguno que... No aparece en el 5, no compatible. Claro, porque aunque te dice que no es compatible, después te permite trabajar con el 5. Sí, te permite. Claro, ¿ves? Te aparece con diferente nombre igual también. Ese es el tema. Y ahora poné el siguiente esqueleto. Así se lo ve. Aquí lo mandé por mensaje. No te escuché. ¿Cómo? Volvelo a instalar ahora, ponés el esqueleto ese que te mandé por mensaje. A ver. Sí, en el chat. El Using System. Ok. Sí. Claro. Así funciona. ¿Acá? Como... Sí. Listo. Y eso eliminarlo. Tenés que sacarlo lo de arriba porque, claro, tenés el Hola Mundo ahí arriba. Claro, eso eliminarlo. Ok. Y si querés el Hola Mundo, ponerlo adentro de la clase para que... No, pero no hace falta. Te falta el main igual, ¿eh? El main, ¿verdad? Te falta el main ahí. Ay, ¿para cómo era el main? Está la clase y está Ahí está. el espacio de nombre, pero falta el main. Ahí te lo puse en el chat. Ahí voy. No, lo tenés que poner abajo de la clase. Las clases las vas a tener que abrir y cerrar con llave. ¿Estas? Adentro, donde dice clase, program, ahí abajo. Sí. Tenés que ponerle llave de apertura y de cierre para la clase. Ahí. Y ahí adentro, dale un enter, le vas a poner el main que te puso en el chat. Y también llave de apertura y de cierre. Ahí adentro. Ok. Igual te va a faltar ahora una llave. Borraste la llave del espacio del nombre. Ahí voy. Te falta una llave más. Ay, esperen que lo tengo en español. No. Después, para acomodar el código, no sé si era control F, control KF. ¿Por qué me lo está tomando mal? Copiala y pegala, ¿sí? Tenés otra llave. Copiala y pegá la llave. Ok, perdón.
Dale, dale, vos podés. Control C y Control B. Vos podés, Control C. vamos. Mirá, le puse control C y me tiró esto. Tremendo. No me responde. Ahí está. ¿Se Dale tiró? un enter ahí. Pantallazo solo en cualquier Ahí. momento. Ahora, adentro del... A ver, no, ya lo pusiste. Y ahora con Te control falta... A. Pará, que te faltan más llaves. Pará, Le Este. falta chavo. pará, porque te estás haciendo lío. Ahí va. Dos teclas en Ahí, la ahí. derecha de la Ahora, tecla. dale un enter y pone llave de Control apertura y Z, de control cierre Z, para el control mail. Z. Miren. Ale, Sí. tenés el teclado en inglés, así que de la fila al lado de la P, las dos teclas de la derecha, Shift, y esas dos teclas son las llaves. Para, a la de la P. Ah, listo, piola. Porque yo también tengo el teclado en inglés, entonces... Sí, sí, sí. Y Era ahí como, está. sí, yo estoy. Esa Claro, es tu ni me di cuenta. estructura. Y creo que el Perfecto. código ya está acomodado. Así ya está acomodado el código. Ahí está. ¿Y qué haces? ¿Un F5? Y si querés Ahora- ponerle un consola para que muestre algo, y fíjate Sí. que funciona. Un hola mundo. Claro, Adentro del mail. claro. Ahí. Ok. ¿Cómo escribió Hola Mundo? Consola Console. Punto. con mayúscula. Ahí está. Ahí está, ahí te aparece Te la lo tira, mira, las opciones te las Ah, tira re sola. hermoso. Ese, Punto. punto. Main. No. No. Punto. Right. Mirá que, mirá, se tilda. No, mirá. Está haciendo eso, así que tranquila. Ah, bueno. Ahí, console. Punto. Sí. Right. Ahí está, Right right line. line. Ahí te lo tira solito, mira. ¿Ves? Búscalo Sí. y lo acomodas. Paréntesis. Paréntesis. Ahí está, el compañero te ayuda. Tuki. Y acá ¿Llaves? en. Llaves. Ah, llaves también. Perdón. Comillas. En string. Comillas. ¿Comillas simples o de No, la. dobles. Doble. Acá doble. Maldita sea. Y poné. Hola, mundo. Aguánteme. Punto y coma, no te olvides al final. Acá. Punto y Punto y coma. coma. Ahí está. Ahora le das la fechita. Aquí lo corro. Arriba El práctica. Ok. Espera un segundito. Siempre, la primera vez tarda más en cargar. Ahí está, todo el mundo. Ahí funciona. Muy bien, Ale. A ver. Se emocionó. No, es que este programa es nuevo para mí porque ya sé usar otras cosas menos esto, entonces me parece brillante. Igual voy a leer más en profundidad y voy a practicar, obvio. Dale. Pero sí, re genial. Muchas gracias. También veo si había algún mensaje. Bueno, ¿arrancamos? Ahora sí, creo que ya más de los que somos no somos. Además ya tardamos un montón. Y vamos a arrancar, ¿sí? Porque la idea es que podamos practicar. A ver. Vamos a abrir la PPT. ¿A dónde nos habíamos quedado ayer? Creo que era acá. Habíamos visto. Ahí. Desde lo que era la lógica con el PCInt y todo lo demás, era ver cómo pasamos ahora esas estructuras de control que nosotros habíamos utilizado en la lógica a nuestro lenguaje, ¿sí? Y yo les pregunto, vamos ya así, arrancar, hacemos un repaso. ¿Cuáles eran el primer grupo de estructuras? ¿Cuáles eran las que vimos? Las simples. Que me permitían hacer qué cosa. Las que me permitían seleccionar. Y había dos. ¿Cuáles eran? La de selección simple y múltiple.
simple y múltiple. Perfecto. Y después el otro grupo era De repetición. las de repetición. ¿Y ahí cuántas teníamos? While, do while. No conocemos las palabras todavía. ¿Cuáles eran? Bueno, mientras. Sí, hacer es mientras. decir, las que Mientras repetía sabiendo cuántas veces iba a repetir, Claro. las que repetían, Repetir mientras algo sea de determinada manera. es decir, hasta que se cumple una condición, evaluando al principio de la iteración esa condición, y el último, Y repetir en un determinado rango. esa ya la dijimos. Una era repetir una cantidad de veces determinadas. La otra, repetir mientras que se cumpla una condición, y esa condición la evaluábamos al principio de la iteración. ¿Y la otra? La otra forma de repetir. Igual creo que dice, ¿qué estás Ay, haciendo? ¿quién tiene el micrófono encendido? Ay, no sé, porque yo no veo la pantalla, chiquis. Mientras hacer algo así, era el lugar. Era igual que evaluar una condición, o sea, que se repita el ciclo mientras... Antonio, el no se micro. puede. Pero esa condición, en vez de evaluarla al principio, la evaluábamos al final. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí está. Bueno, vamos Perdón, a ver ¿cómo era? entonces... ¿Cómo era? ¿Lo repite, por favor? ¿Cómo no? Teníamos el primer tipo de iteración, que era cuando nosotros sabíamos la cantidad de veces exactas que íbamos a repetir. ¿Sí? La segunda era la que no sabíamos, era una condicional. Trabajaba a partir de una condición. Mientras que esa condición se cumpliera, iba a repetir, ¿sí? Y evaluábamos esa condición al inicio del ciclo. Y la última también trabajaba con una condición, pero lo que hacía era evaluar esa condición al final del ciclo. Entonces, la primera podía repetir una vez, muchas veces o ninguna, ¿sí? Si evaluó al principio y no cumplía la condición, se iba de entrada. Entonces, por ahí no lo hacía nunca. En cambio, la otra, la que evalúa al final del proceso, primero va a hacer el proceso y después va a evaluar. Entonces, puede hacerlo una vez, muchas veces, pero nunca ninguna, porque por lo menos una vez siempre lo va a estar haciendo. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué sería? A la larga sería el while, solo que lo pones después de la Es el sentencia. dúpil, en realidad. O sea, el proceso. Es el do dúpil. while. Es otro ciclo, claro. Es otra manera. Bueno, vamos entonces a arrancar, ¿sí? En transcribir, porque ya sabemos lo que hace cada estructura, al lenguaje de programación nuestras diversas estructuras. En este caso, la estructura de selección simple, ¿sí? Para nosotros ahora es el famoso sí en el que trabajamos. Bueno, el sí o la palabrita sí se va a reemplazar por la palabrita if, ¿sí? Lo demás es igual. Entre paréntesis, voy a poner la condición que voy a estar evaluando para ver si viene por el camino verdadero, y si no, y el si no ahora se reemplaza por el else, ¿sí? Y si no, que haga otra cosa diferente. Importante, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros trabajamos con estas estructuras, por ejemplo, decían el sí y el fin del sí? De alguna manera marcaba dónde comenzaba y dónde terminaba la estructura. Bueno, para nosotros, ¿sí? Como son estructuras de control, al igual que el programa principal y todo eso, como es una estructura, lo que hacemos es determinar dónde comienza y dónde termina con las llavecitas. Llave de apertura y llave de cierre, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, miren. ¿Ven? El sí, ahora es el if, es entre paréntesis nuestra condición, y como dije que es una estructura, fíjense, yo que hincho tanto con los puntos y comas, ¿tiene punto y coma acá al final? No. No, porque el punto y coma era para determinar cuándo una sentencia llegaba a su fin.
Nosotros, como esto es una estructura, decimos dónde comienza y dónde termina la parte verdadera de la estructura con las llavecitas. Y de nuevo, ¿sí? Para la parte falsa, else, sí, llave de apertura y de cierre para la parte falsa. Puedo trabajar con, perdón, en este caso estas llaves serían de este if, que pasa que no lo pude tabular porque no me entraba en la PPT. ¿Y esto por qué? En este caso, ¿sí? Por ejemplo acá y por ejemplo acá, ahora vamos a ver por qué. Si yo tengo una sola sentencia, ¿sí? Es decir, una sola orden adentro de mi estructura, en realidad no hace falta que ponga las llaves, ¿sí? Puedo no ponerlas. Si se marean, pónganla, no pasa nada, ¿sí? Y estas llaves, ¿sí? Son de este if, que está adentro, es un if anidado, ¿sí? Adentro de este else, que es el si no, hay otro if con otro else, ¿sí? Estamos hablando de una selectiva simple anidada. Y estas llaves, ahí está, no me aparecían, estas llaves corresponden a este if y estas llaves corresponden a este else. Y ustedes dirán, bueno, y para este else no tengo llave de apertura y de cierre. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto, ¿sí? Este if y este else, lo entiende como una sola cosa. Entonces es como que sigue siendo, si fuera una línea, una sentencia, una orden, ¿sí? Por eso tampoco es necesario ponerle llave de apertura y de cierre. ¿Lo quieren poner? Lo ponen, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Escuché un bling? Sí, no sé, Juliana había puesto si podía repetir desde un principio, pero no sé en qué se perdió ella. A ver, Juliana, ¿qué no se entendió? Lean, porque yo no veo el chat. A ver, capaz está escribiendo. Mientras me tomo un mate, que se me tapó, así que está horrible. No, dijo que es que no presta atención y se perdió un poco. Bueno, más que nada que en qué hay que reforzar, ¿sí? Para no repetir todo de vuelta. Uy, se me tapó el mate. ¿Qué dice? Desde un principio. No, chiquis, no me hagan repetir todo de nuevo. A ver, Edgar está levantando la mano. ¿Quién levanta la mano? Profe. Sí. Hola. Consulta. Entonces, si es un if de una sola condición, no es necesario poner la llave. Al lado pongo que se va a cumplir. Exactamente. Ni el punto y coma. Ni el punto y coma. La estructura ¿Ni el punto y coma? No, fíjense. ¿Pero por qué? Porque este if con este else, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a esto. Vamos con esto. Por ahí para que les quede más claro. Fíjense. Si yo pongo if, ¿sí? Una condición que había puesto acá, ni me acuerdo. Igual a 1. ¿Sí? Sí. Si pasa esto, que haga tal cosa. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Podrá ser un poquito más grande? Sí. Thank you. Ahí está. Esto es lo que iría adentro de este if, ¿sí? Esta es la parte verdadera y esta es la parte falsa. Acuérdense que la parte falsa no tiene condición, ¿sí? La condición está en la parte verdadera. Si se cumple, va a ser esto. Si no se cumple, va a ser otra cosa. ¿Sí? Pero en este caso, lo que yo les mostraba es que adentro de este else tenemos otro if, ¿sí? Que era, en este caso, si A era igual a 2. Era otra condición. ¿Sí? De ser así, iba a ser algo. Si no, iba a ser otra cosa. Otra cosa. Entonces, vamos a ver esto. Y esto va a ser importante. Fíjense, ¿ven cómo yo escribí corrido? Es decir, con tabulación. Sí. Sí. Bueno,
es una buena práctica para poder entender esto. ¿Qué cosa está dentro de otra? Como vamos a empezar a trabajar con estructuras anidadas y unas cosas adentro de las otras, es importante rápidamente poder visualizar esto. Entonces, usen estas tabulaciones, ¿sí? Vayan corriéndose para poder ver rápidamente qué está dentro de qué. Entonces, si yo lo escribo así, fíjense que yo me doy cuenta que este if está dentro de este else, ¿sí? Y lo que yo les decía, si yo tengo una sola sentencia, una sola cosa por hacer dentro del if, no necesito poner llaves, ¿sí? Porque es una única sentencia, ¿sí? Acá la voy a terminar con punto y coma, ¿sí? Ahora, si yo tengo ya más de una cosa para hacer acá adentro, ¿sí? Entonces sí, voy a tener que poner llave de apertura. Llave de apertura y llave de cierre. Se me va un montón. ¿Sí? Y acá lo mismo. Fíjense que yo sigo usando una línea, ¿sí? Para poder ver rápidamente dónde está la apertura y el cierre de llaves. Inclusive el compilador se las marca. Y si tienen que programar en la hoja, hagan lo mismo, hagan esto que yo estoy haciendo acá. Entonces, inclusive acá yo a veces le hago, bueno, pongan puntitos para saber que esta llave abre acá y cierra acá, ¿sí? Ahora, en la parte falsa, yo no puse llaves. Y ustedes van a decir, uy, profe, pero tiene más de una sentencia, porque tiene el if con la condición, tiene una sentencia dentro del if, tiene el else con otra condición, ¿sí? Es decir, que tengo 1, 2, 3, 4 líneas de código, ¿sí? Pero como es una estructura, el compilador lo entiende como una única. Y yo no necesitaría en este else poner acá llave, ¿sí? De apertura y de cierre. Esto no sería obligatorio. ¿Se entiende? Porque en realidad todo esto lo entiende como una única instrucción. Ahí Pri levantó... Ay, hay un montón de mensajes. Espere. No los lean, profe, no los lean. ¿Cómo, Luis? Sí, profe, una consulta. No los lean. ¿No leo el chat? Ah, bueno, no era para mí. Listo, no era para mí. Decime, Pri. Sí, la consulta es, entonces, no hace falta poner llaves ni punto y coma cuando hay una única sentencia. Porque no me quedó claro si es el punto y coma, única sí. condición o una única sentencia. No, una única sentencia. Claro. ¿Sí? Si tengo una única sentencia, fíjense, así, saco esta y saco esta llave. Y al lado va el código. Acá iría el código, la instrucción de lo que quiero hacer. Pero ven que acá nos sigue sin llevar punto y coma. ¿Sí? Ah, va abajo. If, claro. Ah. El if nunca lleva punto y coma. Lo que lleva punto y coma es la sentencia, es lo que hace. Esto que yo les pongo acá. ¿Ven? El console.writeLine, por ejemplo, A vale 1. Me lo mostraría acá. En el if va la condición. En el if siempre la condición. En el else no, porque es la parte falsa de este if. A lo sumo puedo repreguntar con otro if. Listo, entonces, y en el ejemplo... Uy, perdón. No, sí. Nada de eso. Es para única sentencia. No, nada que ver con condición. No, porque fíjense, lo que les dije es, como no me entraba en la PPT, tendría que haberlo, ya lo saqué como imagen, tendría que haberlo checado por ahí un poquito más la letra y esto ponerlo hacia abajo para que no se me mareen. Como si este else es este else. Este if es este if. ¿Sí? Este else es este else. Ah, ¿no se pone al lado el else if? Si hago un else. No. Este es el else y abajo es la siguiente condición, if y el else de esa condición. Ah, bueno, mejor.
Entonces el ¿Sí? PPT no estaba del todo claro. Profe, Hay y otras ahí en la maneras. declaración esa que hizo, int Acá sí se siente ¿Este? sí. Esa es la de, Y usted está declarando ahí una variable. estoy declarando una variable de tipo entera Sí. que la llamo A. Y si yo hago esto, ¿qué hacía esto? ¿Qué significaba? la variable va a ser igual a 1. Ah, sí, ¿Qué operador estoy usando acá? un igual. Un igual. Y para nosotros el igual, ¿qué hacía? Asigna lo que está de este lado, lo asigna a lo que está de este lado. Y como lo estoy haciendo en la misma línea donde lo estoy declarando, estoy inicializando, ¿sí?, esta variable de entrada. Le digo, bueno, la declaro y le digo que el compilador vaya, me guarde ese espacio y automáticamente adentro de la cajita me ponga un 1. Claro, es ¿Sí? por algo que usted cierra con punto y coma y continúa con el if. Exactamente, esto es la declaración de mis variables, todas las sentencias como el console write, la declaración de variables, todo eso es una sentencia. Entonces termina siempre con punto y coma. ¿Qué no termina con punto y coma? Las estructuras de control. El if, ahora vamos a ver el switch, el for, el while, todas esas son estructuras de control. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe, alguien más levantó la mano, me parece. Ah, sí, A ver. Jorge. Jorge. Ah, sí. ¿Qué es la llave, no? La llave puede empezar después del paréntesis, como en Java, ¿puede ser? O sí tiene que ser dejando un renglón. No, lo podés poner acá, vos decís. Sí, lo podés poner. Claro, ¿Qué les esa es recomiendo? pregunta. ¿Qué les recomiendo yo? Que lo pongan acá. ¿Por qué? Porque de esa manera ven dónde abre y dónde cierra. Fíjense. Yo podría ponerlo, por ejemplo, acá, donde está una llave, y decir, bueno, acá comienza lo que voy a escribir en el if y termina acá. Sí, lo puedo poner. Pero ven que se pierde. ¿Se dan cuenta? Si yo lo pongo acá, es más fácil. Digo, esta abre el if y en la misma línea, esta cierra el if. ¿Se entiende? Ayudan a clarificar el código. Lo mismo que les decía de las variables. ¿Se pueden declarar en cualquier parte del programa? Sí, se puede. En realidad, el estructurado clásico no se podía. En este compilador que utilizamos nosotros, ¿se puede? Sí. Ahora, para organización, yo se las recomiendo que se las pongan ahí. Entonces, ahí tienen todas las variables que usan, todos los tipos de variables que usan. Si no, después, cuando van a usar una variable, ¿de qué la había declarado? La declaré entera, la declaré flotante. Tenés que ir a buscar dónde la declaraste. No sé, son formas, ¿sí? Yo trato de enseñarles la manera un poco más clara, porque es la primera materia. Mañana se las van a agarrar todas. Después cada uno va a buscar su forma. Pero como les digo, esto de tener así, en la misma línea, a mí me parece que clarifica un poquito más el código. Lo mismo que usar esto, ¿no? Las tabulaciones. ¿Qué está dentro de qué? ¿Puedo escribir todo en un mismo margen? Sí, también. No me va a decir nada el compilador, me va a dejar hacerlo ahora. Si yo tengo que ir a una parte determinada del código, decir, bueno, a ver, ¿qué está dentro de qué? Y les va a pasar, porque se van a enredar, ¿sí? Y va a ser más difícil de determinar qué está dentro de qué si ustedes no usan lo que son las tabulaciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe. Porque por lo general, si uno se ubica sobre una llave, Visual Studio te resalta la que la acompaña. Exacto. Y lo mismo te hace una línea, ¿sí? Por eso digo que si la ponen en la misma línea es más fácil visualizar. Si la ponen acá, como dije yo, acá, ¿sí? Hacemos así. También Visual Studio me la va a marcar, ¿sí? Pero es más rebuscado de ver, porque me va a marcar esa y me va a marcar esta. Pero es más, si tengo cosas adentro, como que es más difícil determinar, ¿sí? Que si la tenemos en la misma línea. ¿Se entiende? Profesora, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, la estructura se escribe como está en el bloque de notas. Después del primer else va la llave que abre, el if. Esto podría haberlo obviado, como dice acá, sí.
¿sí? Yo si quiero sacarle esta y si quiero sacarle esta, es válido, porque todo esto lo entiende como una única cosa. Entonces ni siquiera necesita las llaves. Las quiero poner por las dudas para no hacerme lío, las ponen, ¿sí? Las dejan ahí y le ponen a todo llave, le ponen todo llave, no me molesta. Ahí va a quedar una. Ah, bueno, no me marca la otra. Me deja deshacer una sola cosa. ¿Sí? La otra estaría acá. ¿Y el if podría estar al lado del else? Sí, también. Como está en el RPT, sí. Exacto. También se los va a dejar. Pero es lo que yo les digo. Cuanto más clarifiquen el código, ¿sí? Más fácil les va a ser para al momento de corregir errores, de buscar alguna función particular, ¿sí? Eso, por eso yo les digo. Y para el examen, digamos, eso no. Para el examen, como lo hagamos en la hoja, eso no tiene. A ver, al ser lo que yo siempre les digo, yo trato de mirar, me lleva mucho tiempo corregir programación. Ustedes van a estar, profe corrigió. ¿Por qué? Porque me gusta, o sea, una cosa es si yo lo tomo en máquina, tiene que ser compila o no compila y hace lo que tiene que hacer o no hace lo que tiene que hacer. Al ser en hoja, trato de ver y de rescatar, ¿sí? Otras cosas que probablemente los ejercicios de ustedes que me entreguen en la hoja, si yo los pusiera a correr en la computadora, no compilarían, ¿sí? Pero lo que yo miro es, ¿adquirieron el conocimiento? ¿No lo adquirieron? ¿Qué les falta? Entonces voy mirando. Cuanto más prolijo y más claro es el código, ¿sí? No se me va a escapar a mí nada que si está desprolijo o es difícil de seguir, ¿sí? Porque corrijo sin compilador. Entonces, ¿sí? Si está prolijito, es más factible que yo me dé cuenta un poquito más claro de lo que quisieran hacer, que si tengo que andar viendo por otro lado. Entonces, claridad en el código, prolijidad al momento. Después se empiezan a tachar, empiezan a sacar flechas para todos lados. No, porque corrijo yo, es terrible corregir, pero horas estoy corrigiendo programación, ¿sí? Porque trato de verlo con cariño. ¿Está? Así que lo mismo les pido a ustedes, con cariño, en los ejercicios. Bien, gracias, profe. No, de nada. Sí, Pri. Perdón, profe, en el ejemplo que he hecho en el blog de notas, Sí. decía que justamente podría sacar las llaves porque cada una tiene una sola sentencia, ¿no? Porque toma todo esto que está acá, que es otra estructura de control, está anidada, todo esto lo entiende como una única cosa. Pero, por ejemplo, adentro de los if-else que justo recién sombreó, ¿podrían haber más de una sentencia o no? Sí, acá. Y aún así, igual no haría falta poner llaves. No, si tenemos una sola sentencia, como acá, podrían no estar las llaves. Ahora, si tengo más de una sentencia, es decir, más de una cosa que hace acá adentro, como por ejemplo así, ahí ya es obligatorio tener las llaves. Y las llaves serían las que están ahí, justificadas esas dos. Exacto, estas dos. Pero, por ejemplo, el que tiene solo una no hace falta. Si tiene solo una, como el caso del else, no hace falta. Y, por ejemplo, acá que el if tiene dos sentencias, pero el else tiene una, tendrían que estar las llaves que está arriba. Yo abro y no sé cómo decirlo, en el cuarto, en la cuarta línea. Acá abro y cierro llave del if, y acá abriría y cerraría llave del else. ¿Sí? Por eso digo. Listo. O sea, si hay más de una sentencia adentro, dentro de la estructura del primer else, también tendría que haber llaves. Exacto. Como acá. Tengo dos, uso llaves. Acá tengo una, no uso llaves. Pero acá al tener estas tengo dos, una, si uso... no tengo llaves. Perdón. Pero digamos, las llaves que están... Esa. ¿Está? Puede esa no está estar. Porque... ¿Esas dos deberían... ¿No hace falta que estén? No, por lo que yo les decía, porque todo esto lo entiende como una única cosa, porque es una estructura de control. Entonces, si hay adentro, anidado, hay más condiciones, se pone llaves ahí adentro, pero dentro del else no hace falta. Exacto. Si dentro de este else vos tenés todo esto y además tenés una sentencia más de otra cosa,
ahí ya requiere llaves. Ah. ¿Se entiende? Piénsalo de esta manera. Siempre que tenga más de una cosa, una sentencia o una estructura, tengo que abrir y cerrar llaves. Y si no, para no hacerse problema, pongan llaves siempre. Y se olvidan. Ah. Bueno, muchas Es gracias. válido y sí, es válido y más ahora el momento de aprender. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Silvia. Hola, profe, una pregunta Sí. para el examen. Los errores de sintaxis versus la lógica, o sea, si yo vengo y aplico bien los lazos, todo esto, pero escrito desde el punto de vista de sintaxis está mal escrito. Se mira todo. Yo sé que se mira. No, por eso se contempla todo. Yo corrijo todo, tanto la lógica, es decir, que el programa haga lo que tiene que hacer, como estas cosas que estuvimos trabajando en cuanto a la sintaxis, ¿sí? Ok, perfecto. Porque se supone que ustedes lo que tienen que manejar es también la sintaxis, entonces sí se miran las dos cosas. Pero vuelvo. Sí, a veces yo si bien hincho con los juegos, a veces se comen todos los puntos y comas, a veces entonces yo si es uno, se las perdono. Ahora, si te comes todos los puntos y comas, no, recalco todo el tiempo que la sentencia se termina con punto y coma, no puede faltar el punto y coma. ¿Se entiende? Ok, listo, gracias. No, de nada. Bien, ¿vamos bien? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? ¿O seguimos? No, está todo bien. Muy bien. Seguimos entonces. Bien, acá hay otro ejemplo también de la estructura selectiva simple, que para nosotros ahora es el if, ¿sí? Con una condición doble. A ver, ¿qué hace esta condición? ¿Qué evalúa? Si A es igual a 1 o si es igual a 5. Bien, bien. Se acordaron del operador lógico OR, ¿sí? Entonces, para que esto de verdadero, ¿qué tiene que pasar? ¿Esto da verdadero o da falso? Una de las dos tiene que cumplir. Si alguna de las dos se cumplen. ¿Y una de estas dos cumple? ¿Entra Sí, o es no entra? verdadero. Bien, porque acá sabemos que A vale 1, así que ya tenemos esta parte de la condición, por lo menos es verdadera, así que va a ingresar, ¿sí? Y va a decir que es un 1 o un 5. Bien. Lo mismo, ¿sí? Una condición doble, pero aplicando el operador lógico AND, ¿sí? En este caso, tenían que cumplirse ambas condiciones para que ingrese en este sí, en este verdadero. Bueno, ojo, ¿qué pasó acá? Me van a matar. Ahí hay muchas flechitas. Muchas flechitas, pero van a ver que no es tan complicado. Bien, nosotros vimos la estructura de decisión simple, después vimos la estructura de selección múltiple, ¿sí? ¿Y cuál era la diferencia acá? Esta estructura trabajaba con una condición. Con varias. Sí. Con varias. No. Era una condición, varias opciones. Una condición. No, un valor que puede tener varias opciones. Ahí está. Lo que evalúa esta estructura no es una condición, es el contenido de una variable, ¿sí? Y en base a ese contenido tenía diferentes opciones. Por eso decíamos que era selectiva múltiple. Bueno, la palabra reservada para nosotros ahora es switch, ¿sí? Después se trabaja exactamente igual. Entre paréntesis voy a poner esa variable. Como es una estructura, como les decía recién, voy a indicar dónde comienza y dónde termina, abriendo y cerrando llaves. Y adentro, para cada una de las opciones que yo le quiera dar, voy a utilizar otra palabrita reservada que ese es case, ¿sí? Después de esta palabra yo pondría el valor, ¿sí?, que asumiría en esta expresión o esta variable, 2 puntos, y ahí adentro todo lo que yo quiero hacer en el caso de que sea ese valor, ¿sí? ¿Cómo termino o cómo le aviso al compilador que ese caso en particular termina? Bueno, con otra palabra reservada que es break, ¿sí? Entonces, cada caso va a tener su palabra case
el valor, dos puntos, sus instrucciones, y voy a finalizar con la palabrita break. Así, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. En el caso de que no sea ninguno de los anteriores que yo establezco, puedo utilizar, no es obligatorio, pero puedo utilizar un default. Si no es este, no es este, no es este, no es este, por defecto es esto otro, ¿sí? Generalmente puedo decirle, bueno, error, ingresa un dato válido. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos acá, miren un ejemplo. Usamos switch y decimos que evalúe el contenido de A, ¿sí? Abro y cierro llaves para indicar dónde comienza y dónde termina mi estructura. Y digo, bueno, en el caso, case, que lo que haya en la variable A sea un 1, dos puntos, un mensaje en pantalla al usuario que diga primero. Termino el caso, ¿sí? Break, corto. Bien, lo mismo hago en el caso que el contenido de la variable A sea un 2, voy a informar segundo, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Ven que en este ejemplo, por ejemplo, no puse un default? Yo dije, bueno, que evalúe. Si acá hay un 1, que haga esto, si hay un 2, que haga esto, un 3 esto, un 4 esto, un 5 esto, y si no, que se vaya. No hay ninguna de las opciones, andate, ¿sí? En cambio, en este otro, fíjense, inclusive junté valores, ¿sí? Yo le puse en esta primera parte, dije, bueno, en el caso que el contenido de la variable A sea o un 1, o un 2, o un 3, ¿sí? Cualquiera de estas opciones, que me informe primero, segundo o tercero, ¿sí? En el caso de que sea 4, cuarto, 5, quinto, y si no, por default, por defecto, que informe nada de lo anterior. ¿Me siguieron? Sí, es como un segundo, digamos. Claro, estamos migrando las estructuras que nosotros vimos en el PSINT, las estamos migrando y estamos usando ahora sí las palabras. Hacen lo mismo, ¿sí? Lo que estamos es aprendiendo a escribirlas en el lenguaje, pero funcionan exactamente igual, ¿sí? La lógica de la estructura, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Espectacular. Bueno, vamos entonces ahora con la primera de nuestras estructuras iterativas, ¿sí? Esa que nosotros utilizábamos para repetir una cantidad determinada de veces, ¿sí? Entonces, la palabrita reservada ahora para esa estructura, que era el para, ¿sí? Para nosotros va a ser el for. Y en realidad hacemos exactamente lo mismo. Vamos a utilizar una variable controladora del ciclo, ¿sí? Inicializada en un valor, porque estos van a ser lo que es los parámetros de entrada de este ciclo, ¿sí? Las condiciones iniciales serían punto y coma, lo voy a separar, los parámetros de tope, ¿sí? Es decir, hasta dónde quiero que repita. Y esta es una modificación de las condiciones iniciales. Era, si yo decía que arrancara en 1, cuando entraba, hacía lo que tenía que hacer, daba la vuelta y modificaba esas condiciones iniciales, sumándole 1, por ejemplo, a la variable. Si era 1, en la siguiente vuelta era un 2, ¿sí? La siguiente vuelta era un 3, y así hasta que i, ¿sí? Sea 13. ¿Se entiende? Sí, profe. Impecable. Sí, profe. Bien, ¿alguna duda? Profe, en el caso de decían, Sí. era que i sea menor o igual a 12. Menor o igual a 12, exacto. Entonces va a ir desde 1 hasta 12 inclusive. Perfecto. Bárbaro. ¿Sí? Gracias. ¿Se acuerdan que les había dicho? Depende, acá podía inicializarlo en lo que quisiera y acá podía manejar menor a tal valor, menor igual a tal valor. Era válido, pero sí tengo que tener cuidado de que sea la cantidad exactas, o sea, que se produzca la cantidad exactas de iteraciones que yo quiero conseguir. ¿Sí? Por un segundo pensé que era una flechita, pero por eso no. Ah, no. Es el operador menor o igual. Perdón, por ahí no
No, igual en el código ya no existe la flechita en el código. En el PCI a veces generaba la flechita de asignación. Era medio confuso, pero bueno, tiene sus limitaciones el PSI, pero bueno, la lógica nos ayuda. Bueno, un ejemplito, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el ciclo for con una variable de tipo entera, que en este caso en vez de i, la llamé n, ¿sí? Porque entiendan ese concepto, es una variable. Le puedo poner el nombre que quiera. En general, en el ciclo for, todo el mundo usa nombre i de la variable, ¿sí? Pero es una variable. La inicializa en 0, va a preguntar, 0 es menor o igual a 100, me dice que sí, va a entrar, ¿y qué me va a informar acá? Fíjense que dice... La variable, el contenido de la variable, lo que tenga en ese momento. ¿Y qué tiene en este momento? 0. 0, ¿sí? Llega acá, da la vuelta, incrementa, ¿y qué hace acá? Incrementa de a 2. Entonces ahora n, ¿cuánto vale? 2. 2. Mira acá, 2 es menor o igual a 100, sí, bueno, va a entrar. ¿Y qué va a informar acá? 2. 2. Da la vuelta, así es 50 incrementa. veces. Ahora n, ¿cuánto vale? Exactamente, 4. ¿sí? Exacto. ¿Se entiende? ¿Ven que acá modifiqué en vez de en 1, fui contando en 2? También es válido, ¿sí? Por eso digo, entendamos que estas son las condiciones iniciales, estas son las condiciones de finalización o de tope, y estas son las modificaciones a estas condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, profe, una consulta. Aparte de using system, ahora estamos usando otras cosas. No, olvídate, eso es otra. No, por ahora, fíjate que está más oscuro y todo el using system. Bien, no, lo otro no hace falta. Ustedes no lo necesitan. ¿Sí? Sí, bien. ¿Sí? Jorge. ¿Otra pregunta? Sí. 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 ¿Viste en n igual n más 2? Sí. Se puede hacer también como n más más, creo que también se puede hacer, ¿no? Claro, lo que hacíamos era así, de este lado, acá le pondríamos n más más. Eso lo que hace es incrementar en 1 el contenido de la variable i. En este caso, lo que hace es incrementar de a 2 en vez de a 1. Ah, ¿y es por eso que se declara nuevamente n más 2? No se está declarando. N igual a n más 2. No, lo que está haciendo acá, ¿qué era? Si leemos como nosotros decimos, hace el contenido de n más 2 y se lo asigna a la variable n. Sí, ¿Eso me estás preguntando? Eso entiendo. No es una declaración. Pero directamente podría colocarse n más más. Te incrementa en 1. No. Si le pone n más más, se va a sumar a 1. Exacto. Entonces se va sumando en 2 en 2. Era por eso que se declaraba n igual a n más 2. Ok. Eso es claro. Pero no se es declara. que, claro, no es una declaración. Estamos modificando los valores. Claro. Pero ya está ¿Se declarada. entiende? Podemos modificarlo de a 1, es decir, sumando de a 1 el contenido de i de esta manera, o podemos modificarlo, en este caso, sumando de a 2 al contenido inicial. Por eso les decía, n la primera vez vale 0, viene, muestra el 0. Cuando da la vuelta, ¿sí? Si yo tuviera un n más más, lo que haría es, en esa vuelta, n valer 1. Pero en este caso, como le digo, bueno, 0 más 2, 2. Listo, ahora ese 2 guardalo, asignalo a la variable n. Entonces el valor de n no es 1, sino es 2. ¿Se entiende? Sí. Por eso te preguntaba si nosotros para declarar algo así tenemos que utilizar esa fórmula para incrementar de a 2. Lo tenemos que declarar así. Por ejemplo, yo puedo poner... que esto no es una declaración. Esto es una modificación al valor de la variable, el valor inicial. Vos podés modificar, eso es lo que les decía, les pueden modificar ese valor inicial, no necesariamente sumándole de a 1. Podés usar otros métodos, por eso digo, como en les mostré, incrementamos de a 2 en vez de a 1. Y es válido. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Me escucha? Dale, sí. Le pregunto, no sé, quizás estoy medio perdida, pero
¿por qué en console readline no hay nada? ¿Acá? Sí. Es una función console readline, readline, no writeline. Real. que simplemente es para mostrar. Lo que hace esto es mostrarle al usuario algo. ¿Qué le va a mostrar? El contenido de la variable. La primera vez le va a mostrar un Dice la 0. de abajo. La de abajo. Ah, no, read Dice en los key. paréntesis no hay nada. Nada, read key. Read, si queremos ponerle algo, ¿no? Ese no estaría O sea, así como que no tiene No. funcionalidad, No. Perdón, se ve que se me chispoteó. Porque voy buscando fragmentos y a veces quedan cosas y bueno, se me chispotea. No, o sea, lo que estábamos hablando era solo hasta writeline sin que Exacto, influya el readline. fíjense. Exacto, hasta acá. ¿Ven? Donde abre y cierra llaves. Lo que está adentro del ciclo. ¿Sí? Gracias. Me confundía que no haya nada dentro de los paréntesis. Claro, no. Lo que yo estaba enfocada era en el ciclo. Y miraba ahí nada más. Que era lo que quería mostrar en realidad. Muy bien. Bueno, seguimos. La que nos queda. 2 nos quedan. Y a ver si puedo llegar al otro tema. Chiquitito. Upa. Cuando no sabíamos la cantidad de iteraciones, nosotros utilizábamos un ciclo que trabajaba con una condición. Bueno, para nosotros ahora ese ciclo que evalúa la condición al inicio se llama, o le vamos a utilizar la palabra clave, la palabra reservada, while. ¿Sí? Este while, su estructura es, entre paréntesis, poner la condición con la cual quiero trabajar. ¿Sí? En este caso, mientras que va a hacer, ¿sí? Va a repetir, mientras que i sea menor o igual a n, por ejemplo. ¿Sí? Como es otra estructura, nuevamente utilizo las llaves de apertura y de cierre para mostrar dónde comienza y dónde termina. Un ejemplito para que lo vean utilizado. Bien, declaré una variable entera que se llama vueltas y le asigné el valor 5 de entrada. ¿Sí? Digo, bueno, hace mientras que. ¿Y qué evalúa? ¿Sí? ¿Qué contenido tiene vueltas? 5. 0. 5. Ah, claro. Vuelta es mayor a 0. 5, ¿sí? 5 es mayor a 0. Sí. Sí, va a entrar al ciclo. Que me va a mostrar escribir 5 veces. Bueno, ¿y qué hace? A vueltas les resta 1. Miren, menos, así como más suma 1, menos resta 1. Listo, termina el ciclo. Da la vuelta. ¿Cuánto vale vueltas ahora? 4. Una vuelta llevo. 4 es mayor a 0, Pensé sí. cuántos. 4 es mayor a 0, sí. Me va a mostrar el mensajito. ¿Y qué hace? Bueno, le resto 1. Ahora, ¿cuánto vale vueltas? 3. 3. Cuando da la vuelta, 3 es mayor a 0, sí. Viene y me muestra el mensajito. Resto, vale 2, da la vuelta. 2 es mayor a 0, sí. Entra el ciclo, me muestra el mensaje. Resta, vale 1, da la vuelta. 1 es mayor a 0, sí. Me muestra el mensajito. Resta 1 a vueltas, ahora vueltas queda en 0. Cuando da la vuelta, 0 es mayor a 0, no. Entonces al ciclo ya no entra más. Hace así, piqui, y se va fuera del ciclo. ¿Sí? Itera hasta que esta condición me lo frena. ¿Sí? Cuando vueltas es igual a 0, ya no puede seguir entrando. ¿Se entiende? Sí. Bien. Último traspaso, ¿sí? Cuando la condición la evalúo al final, yo le voy a decir que haga, ¿sí? Vamos a utilizar la palabrita reservada do. Indico que comienza el ciclo, hago todo lo que quiero hacer adentro de este ciclo, cierro la llavecita y utilizo ahí al final la palabra while, ¿sí? Con la condición entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, en vez de evaluar al inicio, va a estar evaluando al final del ciclo.
lo evalúa, vaya, de cumplirse el ciclo, da la vuelta y vuelve a hacer el proceso, si no, se estaría yendo. Acá igual les puse un ejemplito. Y tengo que hacer una aclaración en este, ¿sí? Nosotros vamos a usar la palabra do para comenzar el ciclo, para decir dónde comienza, y cuando termine, le vamos a decir, bueno, hace esto, 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 esto. Hasta que, o mientras que, ¿sí? Edad sea distinto de 0. Y fíjense lo que hay acá atrás. Yo les vengo diciendo durante toda la clase de hoy que esto es una estructura, ¿sí? Que las estructuras indicamos que comienza y que termina con las llaves. Bueno, esta es la única de todas que, como yo indico acá, entre llaves, qué es lo que va a ser la estructura, y acá recién utilizo la condición, yo en esta condición sí voy a utilizar un punto y coma. ¿Para qué? Para decirle, bueno, esta es la condición y acá termina, ¿sí? La va a evaluar, de cumplirse, va a ingresar de nuevo al ciclo, de no cumplirse, se va a ir, ¿sí? Pero yo este es el único caso donde posterior a esta condición del ciclo, yo voy a estar poniendo un punto y coma, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ese programa pregunta quién puede y quién no entrar al boliche. Exacto, tal cual. Pero la diferencia es que la primera vez lo va a hacer, va a venir, le va a decir al usuario, bueno, ingresame una edad. Lo que acá el otro día me preguntaban, por ejemplo, acá eso que nosotros hacemos de parsear con la variable línea, ¿sí? Le decimos, bueno, console read line, lo toma, lo guarda en la variable línea y después parseo la variable línea, dato de tipo entero y lo guardo en una variable de tipo entero. Bueno, acá está hecho en una misma línea, ¿sí? Este es el paso acotado. Para los que no le pueden manejar así, lo siguen manejando con el línea, ¿sí? Con el string línea, no hay problema. Es hasta que se acostumbren a hacer ese paso de string a el tipo de dato que quieran utilizar. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Antes de llegar al Homero, yo les dije que había un temita más que quería que viéramos y que lo tenía escondido por acá atrás. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, es un pequeño algoritmo o una pequeña forma, ¿sí? Que se aplica cuando yo quiero de un conjunto de datos obtener un mayor, ¿sí? De ese conjunto de datos o un menor, identificar. Para eso hay un algoritmo súper sencillito. Vamos a verlo directamente en un ejemplo. Fíjense, y se los puse en PCInt porque todavía no están tan cancheros para manejar el código y por ahí entenderlo. Fíjense, yo les pongo ingresar 5 números enteros y encontrar el mayor de ellos. Para lo cual vamos a hacer esto que es más fácil, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gusta que vayan viendo cómo se mueve. Fíjense, nosotros tenemos distintas variables. Por ejemplo, vamos a tener la variable i, vamos a tener la variable num, la variable max y una variable más que yo puse ahí que se llama van. ¿Sí? Y ahora vamos a ver para qué es. Bien, mi enunciado dice yo quiero ingresar 5 números y encontrar, ¿cuál es el mayor de ellos? Se me fue. Ahí está. Y mostrar cuál es el mayor de ellos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hacerlo, a ver qué onda. Voy a agrandarlo un poquito. Ahí está. Bueno. Ahí. Para que lo vean mejor. Fíjense. ¿Qué ciclo era este? El for. Bien. Y yo le voy a decir a partir de este for que quiero hacer 5 repeticiones. Iniciando ahí, ¿en qué valor? ¿Qué valor está iniciado ahí? 0. 0. 0. ¿Sí? Entonces, la primera vez
vale 0. 0 es menor a 5, sí. Va a ingresar y le dice al usuario, bueno, dale, ingresame un número entero. Vamos a suponer que el usuario ingresa el 15. Perfecto. Lee el número y lo guarda en la variable num, ¿sí? Y fíjense acá. Acá hay algún detalle importante que me acabo de dar cuenta también. Hoy estoy terrible, ¿sí? Esta variable van, me está faltando una liñita acá de código, donde a esta variable van yo la tengo que inicializar en 0. ¿Y esto por qué? Inclusive el nombre me va a decir a mí de esta variable que me va a permitir o me va a ayudar, ¿sí?, a determinar ciertas cosas, porque la voy a usar como una bandera, ¿sí? Por eso se llama van de bandera, ¿sí? En estado original es como que está en 0, en reposo, ¿sí? 0. Va a esperar algún evento al levantar y decir, sí, acá está, ¿estamos? Ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, la primera vez va a preguntar, ¿la bandera está en 0? ¿Está en 0 la bandera? Sí. Sí. Entonces va a venir por el lado verdadero. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hay en la variable num se lo asigno a la variable max. ¿Por qué? Porque como es el primer número, sí o sí, es el mayor. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir, bueno, listo, este para mí es el mayor, es el primero. Bien, no va a entrar por el si no, fin del sí, fin del para. Da la vuelta, incrementa ahí en 1. ¿Y cuánto pasa a valer? 1. 1. Bien, ¿1 es menor a 5? Sí, va a entrar y le dice al usuario, bueno, ingresame otro número. El usuario ingresa el 5. Ah, perdón, me comí una acá. Pero nadie me dijo nada. Eso estaba bien. Pero no dije Me nada, olvidé porque dije, bueno, en la web. ahora. No, No la queríamos interrumpir, profe. Pero ustedes interrumpan. Igual Sí, ella que se no. dio cuenta de que no hizo lo que nos solicitaba. Pero está ahí. Claro, y porque cuando llega, por eso me como algún paso, a veces por explicar de más, no leo y lo hago de memoria y le pifio. Me lo comí. ¿Sí? En este caso me había olvidado de decir, bueno, eso les estaba explicando, como era el primer número, ¿sí?, va a ser sí o sí mi máximo. Entonces ahí levanto la bandera y digo, bueno, ya tengo un máximo, ¿sí? Ya tengo el mayor. No sé si será ese, pero yo ya tengo uno, ¿sí? Entonces, cuando ahora sí venga acá de nuevo, va a evaluar esta variable bandera. ¿Está en 0? No, porque yo ya tengo guardado 1, yo ya me quedé con 1. Y a partir de ahora, todos los números que vengan, yo voy a tener que empezar a comparar con ese que tenga guardado para ver si alguno de los que ingresan lo supera. Si no lo supera, no me interesa, ¿sí? Porque yo necesito guardar de todos los números el mayor. En este caso, entonces, no va a entrar por el verdadero, y esto los spoileo, ¿sí? En este algoritmo entra por el verdadero solamente la primera vez. Después no vuelve a entrar por acá, ¿sí? Porque la bandera ya está habilitado en 1 y porque yo ya tengo contra qué comparar. Entonces va a venir siempre por el lado falso. ¿Y qué va a preguntar? Bueno, ¿este nuevo número que ingresó el usuario es mayor a lo que yo tengo determinado como máximo? 5, ¿es mayor que 15? No. No, entonces no me interesa. Me voy, no es, doy la vuelta, incremento ahí en 1 y pasa a valer 2, ¿sí? 2 es menor a 5, sí. Bueno, le digo al usuario que me ingrese otro número. El usuario me ingresa el 18. Bien, ¿la bandera está en 0? No, me voy por el lado falso. Lo que hay en num 18 es mayor a lo que hay en max, que es 15. Sí. ¿Es mayor? Sí. Bien, entonces va a venir por el lado verdadero. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, le digo, lo que hay en num, ponelo en max. Lo vi ahí, era un 15, pero ahora lo tapo y me queda un 18, ¿sí? Fin del sí, fin del para, da la vuelta, incremento ahí en 1, voy a al renglón, y ahora vale 3,
3 es menor a 5, sí. Le digo al usuario que me ingrese otro número. Me ingresa el 2. La bandera está en 0, no. 2 es mayor que max, no me interesa. Doy la vuelta, incremento ahí en 1 y pasa a valer 4. La bandera está en 0, no. 4 es mayor que el máximo, no me interesa nada todo esto. Doy la vuelta, incremento ahí en 1 y pasa a valer 5, ¿no? Igual, profe, te saltaste un paso, no ingresaste el número. Me salté un número. Me faltó el número acá. Bien. Ven de apurada que soy. En el 4. Me faltaba el número del 4. Bueno, le vamos a poner un 22, el loco. ¿Sí? En este caso, 22 es mayor que el máximo. Sí. Tapo acá. Tucu. Ahora sí, cuando vale 5, 5 es menor que 5, no. Así que en el ciclo no va a venir más. Se va a cerrar. ¿Sí? Sale el ciclo y ¿qué hace? Me informa el máximo. ¿Qué tengo guardado en máximo? 22. ¿Cuántos números ingresé? 1, 2, 3, 4 y 5. Eran los 5 números que me pedía el enunciado. Y de estos 5 números, el 22 es el máximo. Sí. Sí. Este es el algoritmo que se conoce como búsqueda de máximos o mínimos. Esperen que acá hice el lío porque corrí todo. ¿Cómo? ¿Alguien habló o levantó la mano? ¿No? Acá, Luis era. Tengo una pregunta. No entendí bien la variable van, ¿qué función cumple? Avisarme cuando tengo el primer elemento ya, porque una vez que yo tengo guardado como máximo el primer elemento, los demás son para ir comparando con ese elemento. La primera vez yo no tengo nada guardado en max, ¿sí? Como hacemos acá. Acá yo no tenía nada, tenía basura en realidad. Entonces, ¿qué hago? Fuerzo a que este primer número, ¿sí? Como es el primero, vaya acá. Y a partir de ese momento, sí, todos los demás que vengan atrás, yo ya los voy a estar comparando con ese. ¿Sí? Entonces la variable van me avisa, una vez que tengo el primer dato, me dice, bueno, listo, a partir de ahora empecé a comparar. ¿Sí? Entiendo. Gracias. ¿Se entiende, Luis? Sí. Bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo algo relacionado a lo que dijo el compañero con el ejercicio con van. No sé si lo puede poner otra vez. Sí, ahí va. ¿Ese o este? Sí. Donde dice max igual num, abajo, ahí es donde le está diciendo que van, si tengo mi primer número que va a ser el máximo, que se lo asigna a num, en la siguiente línea dice van igual 1, ahí es cuando vos ya le cambio el estado a la bandera. Por eso yo les decía que los spoileé, que en la parte verdadera de este algoritmo solo va a entrar la primera vez, que es cuando van al inicio del programa, está en 0, ¿sí? Sí. Posterior a la primera vuelta, ya no va a entrar nunca más por el verbo. Claro, porque ya después, si van es igual a 0, va a entrar, si no, no. Como vale 1, no va a entrar. Después, a partir del segundo, se va todo por el lado falso, todo para el lado falso. Claro, ¿sí? porque es donde yo comparo. Ahí entendí, sí. Tira 18, o sea, ingresa la persona 18 y ese queda pasa de ser de 15 a 18. Entonces, claro, la primera vez forcé a que valga 15. Claro, la primera vez acá yo forcé a que valga 15. El siguiente más grande es el 18, pero por acá ya no pasa, porque acá ya habilité a van en 1, entonces van nunca más va a valer 0. Siempre va a venir por el lado falso. Y acá es donde va a preguntar, el nuevo número es mayor a lo que tengo guardado. Bueno, sí, listo, reemplazalo. Si no, lo descarta. O sea, si no es mayor, lo descarta, no le interesa.
lo deja pasar, hasta que encuentre el siguiente que es mayor al que tiene guardado. Entonces ahí va a volver a reemplazar, así. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Nada, de nada. Bien. Acá. Entonces, hasta ahora, hasta aquí. ¿Dudas? Ay, tengo un dolor de garganta que no doy más. Sí, porque no pasó en una semana que estaba mal. Ay, sí, hoy me arde la garganta mal. Y encima el mate se me puso horrible, se me tapó y no puedo tomar ni mate para que me afloje. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Nada? Por ahora no. Por ahora no. Tengo que encontrarme con el La del examen, profe. ¿Cómo? Lo que va a tomar es el examen. Lo que voy a tomar en el examen, un ejercicio con todo. Un ejercicio con todo. A ver, esperen, ¿qué nos faltaba hacer? Déjenme ver acá. A ver. Por ejemplo, esperen. ¿A dónde está? Déjenme abrirlo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esperen, que no era. Me cansé. Sí. Nosotros teníamos, por un lado, estamos acá, que ya les voy a habilitar, así lo van teniendo. Y vamos a ir chequeando. Esperen, tramo 1, contenidos y actividades. Acá estamos. Bueno. Septiembre. Acá. Miércoles ya estamos, claro, en el tramo 2. Qué maravilla, chicos. Esperen, que lo que quiero hacer es habilitarle las actividades para que ustedes vean. Acá está. Bien. Voy a habilitarles el material. Ahí va el contenido. Ahí va la PPT. Ahí va un apuntecito de los tipos de datos. Y vamos a tener dos tareas. Por un lado, van a tener que pasar todos los ejercicios que hicimos de ciclos, ¿sí? Tanto del for como del while, pasarlos a Ay, estaban hablando entre ustedes, yo no lo vi, estaba... Están mirando los ejercicios, profe, en el chat. No trafiquen ejercicios. Bueno, entonces, ¿les habilité? ¿Fueron viendo lo que les habilité? Sí, ya se puede ver, profe. Ya se puede ver. Genial. ¿Hicieron una pregunta? Porque yo no lo veo. Y... Profe, ¿no puede dejar todos los ejercicios de for y while que habíamos hecho? Porque los tengo que buscar. ¿Cómo las tengo que ir a buscar? Y fíjate en la plataforma, en el aula.
Quiero ver qué práctica les puse. Porque tengo un apartado que les armé de una práctica preparcial. Tanto pincharon con la práctica preparcial. Bien. A ver si les puedo compartir. Se los voy a habilitar y listo. ¿Quieren practicar para el parcial? Nosotros tenemos, la clase que viene, tenemos el miércoles, el jueves no hay clases, y después tenemos el otro miércoles. ¿Sí? ¿Por qué no hay el jueves? El Día del Estudiante. No es feriado, ¿no? No, para nosotros no hay clase. Para laboralmente, no hay clase. Ustedes son estudiantes. ¿Sí? Para otros no. ¿Tenemos clase el 21? El Claro, 21 no, el 21 no hay no. clases. Cierto que El 21 también es el día de sanidad, profe. Así que los que trabajamos en Mira. sanidad no trabajamos. Tampoco trabajan. Bueno, bien. Completito. Mira, no sabía que era el día de sanidad. Bueno, nos juntamos entonces, ¿no, Ser? Sí, el 21, sí. ¿Cómo? Que nos juntamos a estudiar entonces. Muy bien. Está bueno. Sí, y el lunes me debían un día y también lo pedí, que es el día del examen para base de datos. Bien. Bien ahí. Esperen que estoy buscando. Estaban los ejercicios. Acá está. Ahí está. Tienen estructuras de iteración parte 1, que tienen 3 ejercicios. Que vos sabés quién era que no sabía dónde estaban. Y yo. Ejercicios de estructuras de iteración parte 2. ¿Ejercicio ¿Sí? tienen ese nombre? Sí, actividad tramo 1 está en la semana 3. Sí. Estructura de iteración, Actividad parte 1 y 2. Parte 1 y parte 2. Ahí va. Esos dos PPT son. Son ejercicios. Esos los habían hecho en ese momento en PCI. ¿Qué tienen que hacer ahora? Pasarlos a C#. Exacto. ¿Sí? Después. Bueno, les podría buscar algún ejercicio lindo de máximos y mínimos. Esperen que voy a cerrar la PPT, porque tengo un montón de cosas abiertas y termino no encontrando nada. Estas eran las iterativas, que ya las vimos. Quiero alguno lindo de... ¿Dónde está? Acá. Alguno de máximos y mínimos quiero darles. ¿Dónde están? Esperen, Toqui. Hay una de la altura de los estudiantes que tiene mínimos, creo. Puede ser. Los que miden menos de 1,60. No es con mínimos, es con los que no, miden menos. ese no es. Claro. No sé. Tengo uno lindo acá. Bueno, tengo uno lindo acá para que vayan practicando en los de máximos y mínimos, ¿sí?
vamos a hacer lo siguiente, porque ahora viene el tiempo de práctica. ¿Está? Entonces, ahora les voy, además de estos ejercicios de estructuras de control que tienen para pasar con las que vimos hoy de PCIN al lenguaje C, les voy a subir algunos ejercicios de máximos y mínimos, ¿sí? Clase que viene, vamos a tener el miércoles, porque el jueves no hay, ¿sí? Ahí vamos a hacer modelo de parcial, ¿sí? Modelo de parcial, y después se van a llevar unos cuantos de modelo de parcial para practicar. ¿Qué les parece? Max y min es lo mismo en C#, ¿no? ¿Cómo? Máximo y mínimo es lo mismo en C#. Es lo mismo porque es un algoritmo que utiliza el if, y lo único que hace es tener una bandera para avisar. Pero el nombre cuando se llama Max también. Max, es una variable. Max, lo que yo use como Max es una variable. Llámala como quiera, máximo, mayor. No es menor. una palabra reservada. Sí. Es lo que creo que está No, es una también. variable. Es una variable. ¿Se acuerdan? Miren, yo lo puse. ¿Dónde está? Acá. Esperen que comparto esto. Claro, yo pensé que era una. ¿Cómo se dice? Palabra reservada. Claro. No. Es simplemente una variable que me permite guardar el valor máximo. Por eso vieron que lo tenía en mi pruebita de escritorio como una variable más. Tenía la variable i, la variable num, la variable max y la variable van. ¿Sí? Max es una variable. Claro, te apoyás en el band y después pasas a apoyarte en comparándola con el número que querés comparar. Claro, son variables. Van va a tener un 0 inicial y va a cambiar el estado a 1 cuando ya tengo un dato guardado en la variable max. ¿Sí? Mayor, max, llámenlo como quieran. Yo le pongo nombres que me digan lo que está guardando. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces estamos así. Tienen para esta semana, para trabajar, pasar todo lo que es estructuras de control con los ejercicios que ya tenían, y les voy a poner alguno más de máximos y mínimos, ¿sí? Y la semana que viene, que es la semana... porque después tenemos la otra también, claro. Hacemos un ejercicio completito, dudas. No quiero avanzar con más temas porque si no tengo que meter parcial y se van a colapsar. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a dejarlo en máximos y mínimos y lo siguiente ya entra en el otro parcial. ¿Está? Así que aprovechen a practicar. ¿Estamos? Sí. Sí, buenísimo, profe. Muy bien. Sí, profe. Bien, entonces ahora el resto de la clase que queda van a tener que trabajar. ¿Sí? Siempre trabajando, profe. No queda otra. Siempre trabajando. No, aprovechen estas horas que yo les dejo. Así no tienen que trabajar el fin de semana y pueden estudiar base de datos y matemáticas. Gracias. ¿Sí? Ok. Profe, bueno, digo las palabras mágicas. Sí. Sí, Ale. Ahí encontré, dice, ejercicios de funciones semana 5. Creo que son como 32 ejercicios que dejó. ¿Puede ser? No. Funciones, además, funciones, no. No sé, es todo. En la semana 5, a mí no me aparece, semana No, 5. Que no hay semana 5. Cuando llegué al final de contenidos de actividades. Sí, a mí me parece igual, profe. En la semana 5, del 11 al 15, contenido semana 5. Y ¿de cuándo? Del tramo 2. Pero del tramo 2 están viendo ustedes, ¿no? Tramo 2. Claro, está el tramo 1, contenido y actividades, que es lo que vimos hasta ahora. El tramo 2 y otra vez contenido semana y actividades. 5, dice semana 5 del 11 al 15 de septiembre. Contenido semana 5, la presentación de máximos y mínimos, apunte tipo de datos. Sí, pero abajo te aparece, está a punto de partida y ahí va hasta el punto 8. Una tabla de contenido. Actividades. Contenido semana 5, dice. No aparece nada.
Claro, lo que dice Ale es que en la semana 5 del 11 al 15 está el contenido de semana 5 que es funciones y también ahí subió la PPT de máximo y mínimo y apunte de tipo de datos. Que es lo que vimos. Funciones. No, Lo esperen. puso en la semana 5 quizás usted. Claro, lo puso en la semana 5. Claro, se me traspapeló. Esperen, ese se los voy a sacar para que no se confundan. Bueno. Quedó mal acomodado, esperen. No, yo porque estaba revisando y fui descargando cosas y me apareció eso. No nos asustes que así, voy a- Ale. No, por eso. Demasiado con lo que hay. Es semana 5, contenido. Esto sería para más adelante, ¿no, profe? Sí, por eso quedó mal acomodado. Bueno. Ahí está. Sí, no, funciones es lo que vemos posterior a... Lo voy a bajar para que... posterior al parcial. Ok. Sí, ahí está. Profe, perdón. ¿Dónde están los ejercicios? Pues no los ubico. Semana 1. Tramo 1. Claro, en tramo 1. Porque es de la clase... Nosotros recién hoy arrancamos el tramo 2. Entonces los ejercicios de lo que era iteraciones están en el tramo 1, en la última semana del tramo 1. ¿Lo encontraste? ¿Qué sería? Pues yo veo contenido semana 4, PPT, introducción a C#, resolución. Semana 3, semana 3, estructuras de iteración parte 1 y parte 2. Ok. Listo. ¿Lo viste? Esos serían después los ya hicimos, después hicimos la introducción la semana pasada, la introducción a C# y trabajamos con sentencias simples nada más. Y ahora, esta semana ya arrancamos con estructuras de control. Y máximos y mínimos. Y hasta ahí llegaríamos para el parcial. Hasta ahí. Después del parcial empezamos con funciones. Sí. Todo lo duro. Perdón, el ejercicio del máximo y mínimo, está en semana 5, ¿no? Eso ya. Todavía no lo subió, ¿no? No lo subí. Les voy a subir uno ok. ahora para que tengan como para ir practicando, ¿sí? Y después la semana que viene vamos a hacer un tipo modelo de parcial y después yo les voy a dar para que practiquen. Y la última clase, seguramente antes del parcial, tengamos de consulta. Yo pensé que había subido ya, pero bueno, lo va a subir en semana 5. No. Sí, en hoy. Listo, muchas gracias. En la semana de ahora. ¿Sí? Ahí les voy a subir la de máximos y mínimos. Aunque sea uno, porque van a tener bastante. Entre las dos partes de lo que es ciclos más este ejercicio va a ser mucho. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Sí, profe. Decimos las profe. palabras mágicas. Dígala, profe. Van a ser los ejercicios, ¿no? Sí. Obvio. De lógica, digo de programación. Bueno, entonces les digo, antes de decir las palabras mágicas, que tengan un lindo fin de semana, que les sea leve el estudio, ¿sí? Y ahora entonces digo, a la 1, a las 2 y a las 3, ¡libre soy! Nos vemos, profe. ¡Libre soy! Chao, profe.